desde el día que llegó el arca a Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos delante de tu bendita y poderosa presencia, amado mío, sabiendo y creyendo que tú estás en medio de nosotros como poderoso, como gigante en batalla, amado mío, Padre. Y aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no temerá nuestro corazón, porque estaremos confiados en ti, Señor. Y en esta hora, Dios mío, Padre, te pido que reprendas toda obra de las tinieblas en contra de tu palabra, en contra de lo que en este día ha de hablar a tu pueblo, a tus hijos, a tus siervos, Padre amado, como también a los perdidos, a los necesitados, a los hambrientos, Señor amado. En esta hora, maravilloso Rey del cielo, de la gloria, te pido que disipe, Dios mío, Padre amado, las tinieblas, y que tu palabra pueda fluir como manantial vivo, como aguas salutíferas que produzcan vida, Señor amado, Dios mío, aguas de medicina, aguas de sanidad, Dios mío, Padre, para tu pueblo, para tus hijos, amado mío, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre, en esta hora. Amén y amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos y bendecimos al Señor. ¿Sabe que la palabra del Señor me llevó a este lugar? Meditaba en el Señor. La palabra dice que el arca de Jehová llegó a Abinadab. Pero ¿sabes qué pasó? Un transcurso en el cual el arca, primeramente Moisés, cuando Dios le manda a hacer un arca, la palabra dice que Dios le dice que sea de 2,5 de codo de estatura, Amén. de anchura, de ancho 1,5 codo. Y sabes que Moisés empezó a hacer conforme al modelo que Dios le había mostrado el arca del pacto. ¿Sabes que esa arca era la presencia misma de Dios que se manifestaba con el pueblo de Israel? Primeramente esa arca y esa presencia de Dios guiaba al pueblo de Israel. ¿Sabe que los guiaba de una manera tan sobrenatural que los dirigía, que les enseñaba y los capacitaba en ese desierto? Bendito y alabado sea el Señor. Y no tan solo eso, que los dirigía, sino que cuando se venía el adversario, cuando venía cualquiera, sabes que caían como muertos delante del pueblo de Israel, porque no podían, porque la presencia de Dios del arca del pacto estaba con ellos, iba con ellos y avanzaba con ellos. La palabra dice que cuando Moisés cae muerto después de un tiempo en el cual él estuvo con el pueblo de Israel, Dios levanta a Josué. Y cuando Dios levanta a Josué, la palabra dice que Dios le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero la palabra del Señor dice que él tenía el arca del pacto, él tenía la presencia de Dios. Josué tenía la presencia de Dios que andaba con ella. La palabra dice que en un momento Dios le habla a Josué y le dice que pase el Jordán. Dice que cuando Josué llega, en un momento le dice que con los sacerdotes llevaran el arca del pacto, y tan solo los sacerdotes pisaran el Jordán y todo el pueblo de Israel iba a pasar en seco, porque en esa arca estaba la presencia del Señor en ese lugar. Y la presencia del Señor tenía la capacidad de dividir ese Jordán. El pueblo de Israel atravesó ese Jordán. Después se pillan con unos muros de Jericó. Esos muros de Jericó estaban enfrente de ellos. Era imposible que el pueblo de Israel pudiera atravesar esos muros, pero estaba el arca del pacto, estaba la presencia, estaba Jehová mismo con ellos. Por eso en ese momento el Señor iba a romper esos muros de Jericó. Pero antes de que pudiera atravesar esos muros, dice la palabra del Señor que así como a Moisés se le apareció en un momento Dios en una salsa en el llamamiento, dice que le dije que sacara el calzado de sus pies, porque el lugar era tierra santa. Para estar cerca de la presencia del Señor, primeramente tenemos que sacarlo el calzado de los pies. Tenemos que sacar lo que contamina, para que la presencia de Dios pueda manifestarse en nuestros cuerpos mortales y pueda venir la gloria de Jehová sobre nuestra vida. Primeramente tenía que sacar el calzado Moisés. Después de eso vio la gloria más con 10 plagas sobre Egipto, y con mano fuerte y poderosa pudo sacar al pueblo de Israel. Pero Josué se presenta a un varón con la espada desenvainada también. Y en ese momento le dice lo mismo: saca el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Ellos tenían el arca del pacto, el arca demandaba santidad, el arca demandaba, ¿sabes qué?
presencia del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Sabes que esa arca era la presencia de Dios mismo? Y la palabra dice que cuando los sacerdotes hicieron las 7 vueltas sobre el muro de Jericó, la presencia de Dios por medio de esa arca derribó esos muros. Porque el arca es de poder, era de autoridad, era de unción. Esa arca era la presencia misma de Dios que se manifestaba constantemente con el pueblo de Israel. Pero pasó un lapso de tiempo en el cual el arca quedó en el templo. La palabra dice que estaba Elí en ese templo. La palabra dice que On y Finees estaban pecando delante de esa arca, delante de la presencia de Dios. Profanaban el templo, pecaban, se acostaban con las mujeres afuera del templo. No respetaron la presencia de Dios, no respetaron el arca del pacto, no respetaron el arca del testimonio, el arca de Dios no la respetaron. La presencia, magnificencia del poder, de la soberanía, de la excelencia del Dios del cielo. Que Dios me la bendiga. No la respetaron, no la cuidaron. La palabra dice que Elí aceptó todo de sus hijos. Fue tan tremendo que On y Finees que pecaron tanto en un momento cuando se enfrentan en frente de los filisteos. La palabra dice que cuando los filisteos vinieron, ellos llevaron el arca a la batalla, y esa arca en ese momento que estaban en la batalla, dice que cuando estaban los filisteos en un momento robaron el arca y cayó muerto On y Finees en la batalla. La palabra dice que en un momento cuando el arca es arrebatada, llega el mensajero donde Elí y le dice que el arca del pacto había sido llevada. Y Elí cae como muerto al saber que la gloria de Jehová, la presencia de Dios, se había apartado de su casa. Se había ido de su casa. Ya no estaba la presencia de Dios en el templo de Dios, en ese templo momentáneo que le habían hecho. Bendito y alabado sea el Señor. Sabe que la presencia se había apartado de ellos, y en un momento una mujer que estaba dando a luz, que era mujer de Finees, en un momento dice la palabra que empieza a dar a luz, y en un momento cuando da a luz un hijo, la palabra dice que le pone Icabod, que dice que fue traspasada la gloria de Jehová, que estaban sin gloria. Ya no había presencia ahí en ese lugar, había luto, había lamento. Bendito y alabado sea el Señor. La presencia se había ido. Había lamento, había lloro, había tristeza en ese templo. Elí había caído muerto. Y sabes que ya no había gloria, ya no había presencia. Así es, Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y cuando los filisteos llevan el arca, la ponen al lado de su dios Dagón. Así es, Señor. Y en ese momento la ponen al lado de su Dios, como para querer desafiar la presencia de Dios. On y Finees pensaron que el arca del pacto era un amuleto que podían andarlo trayendo, pero ellos en su corazón estaban lejos de Dios, por eso no podían portar la presencia de Dios. Y sabes que en ese momento, cuando está con el dios Dagón, en un momento dice que al día siguiente se levantan y el dios Dagón estaba de rodillas delante del arca del pacto, delante de Jehová de los ejércitos. Estaba ahí de rodillas. Porque nuestro Dios es poderoso, clemente, tanto para la ira y grande en misericordia, un Dios de poder y de autoridad. Sacada la maquinaria. Te adoramos, Cristo. Y estaba ahí el Señor. Poderoso Rey que vive. Y sabes que al día siguiente, ese dios Dagón, que era como un pez, estaba sin cabeza y sin brazos delante del arca del pacto. Así es, amén. Lo habían llevado al pueblo filisteo, y sabes que ese pueblo se fue contaminando de tumores, y sabes que empezaron a caer como muertos, y ya decían: ¿qué vamos a hacer con esta arca? ¿Qué vamos a hacer con esta presencia de Dios que está aquí? Que nosotros los contaminamos, que nosotros caemos como muertos delante de ella. Porque cuando no hay santidad caes como muerto delante de ella. Bendito y alabado sea el Señor. Y sabes que ellos la llevaron a Gad. Y cuando llevan el arca a Gad, Gad dice: yo no quiero tener esa arca aquí. Yo no quiero la presencia aquí de Jehová, porque vamos a caer todos como muertos.
Y llama a los príncipes de los filisteos y ellos dijeron: hagan 2 bueyes, hagan un carro y lleven el arca y mándenla de nuevo de regreso, porque no podían soportar la presencia de Jehová de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios. Y amén. Y sabes que esos bueyes fueron descontaminados, fueron bueyes que no llevaban carga, eran bueyes nuevos que lo llevaron y llevaron el arca del pacto. Y cuando la llevaron, dice que los bueyes iban bramando, iban llorando, pero sabes que no se iban ni a izquierda ni a derecha, porque el arca lo guiaba. La palabra de Dios dice que iban a Betsemé, y la presencia de Dios iba con los bueyes. Y sabes que iban para allá y para acá, pero no se podían, sino que llegaron a Betsemé. Los filisteos habían llevado ofrenda, expiación por todo el tiempo que había estado el arca, 6 meses que llevaba el arca con ellos. Y la palabra de Dios dice que cuando llega a Betsemé hacen holocausto y empiezan ellos a tener los levitas para que pudieran ellos mover el arca y poder manifestarse ellos delante de Jehová. La palabra dice que Dios en ese momento respetó la expiación que ellos habían hecho los filisteos por el arca, porque Dios es justo y soberano. Bendito y alabado sea el Señor. Y sabes que Betsemé en un momento dice que abran el arca, y cuando abren el arca dice que cayeron 50.000 muertos, porque no respetaron la presencia de Dios, porque no respetaron la presencia del Dios Todopoderoso. Pensaron que podían hacer lo que ellos querían. Betsemé, siendo el pueblo de Dios, no respetó la presencia de Dios. Y abrieron el arca y dijeron: ¿quién podrá estar delante de este Dios santo? ¿Quién podrá estar delante de este Dios soberano? ¿Quién podrá estar parado delante de este Dios? Y sabes que cuando llegó, la palabra dice que el arca la llevaron a Quirín. Y sabes que la llevaron a casa de Abinadab. Era lo que estaba leyendo. La palabra dice que santificaron a Eliezer. Y en ese momento que lo santifican, él empieza a cuidar el arca. Y el pueblo de Israel estaba en luto porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Saúl se había apartado en desobediencia delante de Dios. Y sabes que el pueblo estaba sin presencia, andaban sin presencia. Pero Dios había puesto en su corazón ungir a David como rey para poder levantar nuevamente al pueblo de Israel. Pero David sabía y tenía claro que sin la presencia de Dios no se podía mover. Así como Moisés dijo: sin tu presencia, Señor, no me saques de aquí, Señor. Él sabía que tenía que ser dirigido por la presencia de Dios. Y estaba en casa de Abinadab. Lo triste es que estuvo 20 años en casa de Abinadab, y sabes que esa casa no fue prosperada, esa casa no pudo crecer espiritualmente, solamente se quedó con que el arca estaba ahí, pero la presencia de Dios no pudo fructificar su tierra, no pudo darle la vida que necesitaban. Bendito y alabado sea el Señor. Qué triste saber que la presencia de Dios está tan cerca para poder tocarla, pero te dice: saca el calzado de tus pies, porque el lugar es santo, te está pidiendo santidad para morar en tu vida y en tu corazón. Pero por mérito propio no puedes ser santo, no puedes santificarte por tus propios medios. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Sabes que la palabra del Señor dice que David, cuando fue a buscar el arca, él iba contento, gozoso de Abinadab, porque sabía que la presencia del Señor iba a volver nuevamente? Él iba a hacerle un lugar para que la presencia de Dios estuviera ahí. Estaba gozoso, alegre de que nuevamente la presencia del arca del pacto viniera sobre su vida, sobre el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo a lo mejor que la presencia no te ha tocado, que no has vivido con ella, que a lo mejor te ha apartado en el pecado, pero ni con tu corazón ni se te entristece? No se llene tu corazón, sino que sigues viviendo igual, así como la casa de Abinadab. La presencia de Dios se mueve y somos indiferentes delante de ella.
La miramos como cualquier cosa. Ya no respetamos lo de Dios, lo que verdaderamente importa. Amar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Sabe que la casa de Abinadab no fue fructificada? No hubo nada en ella. David, cuando empieza a mover nuevamente el arca de la casa de Abinadab, dice que en un momento usa, cuando los bueyes se tambalearon, él pone la mano sobre el arca y cae como muerto, porque la ira de Jehová cayó sobre él, porque no tuvo temeridad. Temeridad quiere decir que fue inconsecuente al tocar el arca, porque en el libro de Números dice que no se podía tocar el arca con la mano. Él no respetó siendo levita. Por eso es necesario respetar la presencia de Dios, pero amarla con todo nuestro corazón. Es tu Dios vigente aquí en la tierra. Señor, amén. Pero sabes que en medio de eso algo pasó. Que esa arca llegó a casa de Obededón. Y la palabra dice que cuando llegó a casa de Obededón estuvo 3 meses, pero esa arca fue fructificada. Amén. Porque Obededón quiere decir adorador, porque ellos amaron la presencia de Dios. No importa el tiempo, pero ellos querían estar en esa presencia de Dios. Shakarabakiribakandala yasoha. Ellos querían estar con su Dios maravilloso, clemente. Querían respetarla y amarla dentro del corazón. No le importaba más que la presencia de Dios. Y ahora a ti te digo, ¿cuánto tiempo tú amas la presencia de Dios? La quieres cerca tuyo. La amas, la cuida, la valora. Es lo que Dios derramó. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre todo, siervos, derramaré de mi espíritu. La presencia de Dios es tremenda. Ese calzado de los pies que vio Moisés, ese calzado que vio Josué, era el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Era el poderoso sacrificio que nos iba a dar lugar para entrar al lugar santísimo, para poder alcanzar oportuno socorro y hallar gracia delante de Dios, para que la presencia de Dios pudiera llegar a nuestra vida. El velo de su carne fue roto, fue abierto, para que entráramos y la presencia morara. Esa arca del pacto es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él fue la vara de Aarón que reverdeció. Él fue el maná del cielo. Él fue las tablas de la ley. Él era el verbo hecho carne. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y muchas veces somos diferentes delante de Él, que dijo: yo me iré, pero le enviaré al Paráclito amado para que esté con vosotros hasta el fin. El Espíritu de la verdad, el que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le oye, mas vosotros lo tendrán en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Te estoy diciendo que la presencia de Dios viene sobre ti. Pero la palabra dice: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos, convertidos. Pero Joel dice: el lamento, el lloro, el súplica. Sí, ahí, Señor, que tu presencia pueda manifestarse sobre nuestra vida. Que la presencia de Dios por medio de Jesucristo llegó y alcanzamos esa presencia de Dios. Pero debemos de ser no como la casa de Abinadab, no ser como los otros hombres, como Besemé, que no cuidaron la presencia de Dios. Debemos ser primeramente como Obededón, un adorador, alguien que ame la presencia de Dios, alguien que ame a Jesucristo, alguien que ame el Espíritu Santo de Dios. Alguien que ame la presencia más que todo lo que puedas tener en este mundo. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. ¿Y sabes qué? ¿Por qué es tan importante la presencia? Para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida.
Debemos ser como la vara de Aarón que reverdeció y que da almendro, que da fruto. Debemos ser como el maná del cielo, poder dar de comer a los sedientos, a los hambrientos. Debemos tener escritas las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, el nuevo pacto entre Dios y los hombres, porque Jesucristo lo hizo. Y si lo tenemos a Él, tenemos la vida, y la vida es la luz del hombre. Y sabes que la presencia de Dios por medio de Jesucristo la tenemos en nuestra vida. Pero esa presencia, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es necesario venir desnudo delante de Dios. Es necesario venir delante de la presencia de Dios. Pero venir así con un corazón humilde, quebrantado, humillado delante de Él. Para que la presencia de Dios pueda estar en nuestras vidas. Ser ese adorador como Benedón, empezar a adorar, empezar a exaltar a Dios en la obediencia, guardar su palabra, vivir por ella. Fruto de labios que confiesen su nombre, ser un culto racional. Tenemos que ser ese sacrificio vivo, santo, agradable. Delante de este Dios maravilloso, tenemos la presencia de Dios, ya nada nos falta. Vimos que los muros cayeron, vimos que el Jordán fue abierto, vimos que todo lo pudo la presencia de Dios. ¿Y por qué nosotros muchas veces no podemos? Porque no le damos lugar a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesucristo ya lo hizo, Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo ya lo hizo y ahora tenemos al Espíritu, al Paracleto amado, para que esté con vosotros hasta el fin. Él te llevará a toda verdad, toda justicia. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar en tu vida, pero es necesario, como te decía, el que cubre sus pecados no va a prosperar. Es necesario que en este día tú te comprometas de todo corazón delante de Dios y que quieres caminar con esa presencia de Dios. Que quieres caminar con esa presencia todos los días de tu vida. Para que seamos devotados juntamente con Él en la nube, para que podamos volar con Él. Pero Él quiere una novia sin mancha y sin arruga, una esposa ataviada, una esposa con vestidura, pero no mire unas vestiduras de gala, unas vestiduras. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios lo puede hacer. Tenemos la haga del Espíritu, el haga de la adopción. La presencia de Dios te va a hacer volar. El Espíritu de santidad te resucitará de los muertos. Querido hermano, querida hermana, en este día te invito a ser como Benedón. Yo quiero ser como Benedón. Quiero que la presencia de Dios no se aparte de mí. Yo quiero que estar con ella todos los días de mi vida. Yo quiero ser arrebatado por medio de esa presencia, porque Él vendrá a buscarse a Él mismo. Jesucristo vendrá por su iglesia. Jesucristo ya lo hizo. La presencia de Dios del arca del pacto está aquí en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso Él te demanda santidad. No es tan solo un mover, es un cambio de vida, un cambio de mente y un cambio de corazón. Es un cambio de pisar. Sabes que ya no derramamos sangre inocente, ya no miramos con nuestra vista, miramos con la mente de Cristo, miramos con el corazón de Cristo. Porque está el arca del pacto en nuestros cuerpos mortales. Aunque este cuerpo exterior se va desgastando, más este nuevo se va renovando día tras día. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro embriagados, pero no con vino en el cual hay disolución, sino lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga en este día. Gloria a Dios.